Brutal repaso de mi compañera Maika Vasco a Rocío Carrasco y a todos aquellos que están indicando que Antonio David Flores acudiría a prisión por el tema, bueno, ya sabéis, del juicio que tiene pendiente el 6 de julio. El caso es que Maika Vasco, en su directo, casi terminando, ha hecho una serie de declaraciones y de señalamientos a la revista Lecturas y a todo lo que engloba ese universo carrasquil que quiero comentar con todos vosotros. Me ha parecido muy interesante, ha revelado una serie de cosas que, bueno, me gustaría que tuvieseis todo el contexto y toda la información por si acaso no os ha dado tiempo a ver el directo completo, porque ha estado tremenda. La verdad que las explicaciones que ha dado y los señalamientos que ha hecho, tremendo. Si te gusta el vídeo, suscríbete de forma gratuita al canal Maika Vasco, el de mi compañera, y por supuesto al nuestro. Tenemos ya 78.100 personas formando esta gran comunidad. Te invito a que participes en ella de forma gratuita con el botón suscribirme y que comentes en absoluta libertad. Vamos a escuchar a Maika Vasco. Muy interesante y contundente el alegato que ha dado en contra de la revista Lecturas. Atentos a esto. Antonio David Flores no entrará en prisión por estos hechos. Ahora lo voy a explicar. ¿Por qué? Pues porque hay que distinguir dos cosas. La primera, que te condenen, que eso puede pasar, que te condenen a nivel penal, y la segunda, que vayas a la cárcel. No es lo mismo que te condenen a nivel penal que vayas a la cárcel. Para a prueba un botón. Rocío Carrasco tendrá en breve un juicio por impago de pensiones a su hijo David Flores, por lo penal. Y yo he comentado tropecientos mil veces en mi canal, porque no me gusta engañar a nadie, no soy Luis Pliego ni el Jorge Ja, que nadie se haga ilusiones con que Rocío Carrasco vaya a prisión por esto, porque no va a ir. Vale, esto es muy interesante de que tengamos la información. Bueno, yo ya lo sabía, pero tal vez muchas personas que no están puestas en estos temas jurídicos, oye, que yo no soy un experto, pero es cierto que esto lo sabía, tú, por mucho que seas condenado en un juicio penal, no significa que vayas a la cárcel. Ya sabéis que en España, si eres condenado a menos de 2 años, no tienes por qué ingresar en prisión a menos que el juez lo crea conveniente, como pasó con Isabel Pantoja, pero lo más normal es que no vayas a prisión si no tienes antecedentes penales. Por eso dice que Rocíito seguramente no acuda a prisión y Antonio David Flores, si fuese condenado, que ojalá que no, tampoco iría. Vamos a seguir porque va a dar unos apuntes bastante fuertes. Se le pondrá un antecedente penal y si el día de mañana hay más lío del Montepío, pues evidentemente esos antecedentes penales provocan que entonces tú ingreses en prisión. Pero en las primeras condenas, si no tienes antecedentes penales y una serie de requisitos que Antonio David cumple, y ahora los voy a contar, no entras en prisión. Bien, ¿qué es lo que están ocultando de este juicio? Lo primero, la malicia con la que está escrito esto. Porque claro, tú dices, ¿y qué hace Olga Moreno ahí? Vale, aquí va a tratar el tema de Olga Moreno y va a hacer un apunte bastante interesante de lo que serían las hojas centrales de la revista Lecturas en la exclusiva de Antonio David Flores, ya sabéis, la portada bomba del miércoles, donde se refieren a Olga Moreno y un detallito que han querido meter en la cabeza del espectador y que Maika nos va a explicar, y yo creo que todos los que hayamos tenido la oportunidad de leer esta revista nos ha llamado la atención a todos y hemos podido atar cabos, pero Maika va a exponer esos cabos. Muy interesante. Olga Moreno la tienen que meter sí o sí y Agustín Etienne también sin serlo. Ahora lo entenderéis. Es que el odio hacia Olga Moreno se tiene que propagar por los 4 rincones del mundo, ¿eh? Es una cosa que no se debe olvidar nunca. Y entonces, dice aquí Luis Pliego, y nombro a Luis Pliego porque yo no sé quién ha escrito esto, pero lo que sí que sé es que el director tiene la obligación de supervisar lo que se escribe en su panfleto, y si le ha dado el visto bueno es porque le ha dado el visto bueno. Porque le interesaba para seguir echando mierda encima de Olga Moreno. Es que este apunte de mi compañera Maika Vasco es que es así. Cualquier artículo que pase por la revista Lecturas tiene que ir con el visto bueno de Luis Pliego. Entonces, si la información que ahora Maika va a destrozar literalmente ha sido publicada, es porque Luis Pliego le interesaba. ¿De acuerdo? Bueno, Luis Pliego, dices aquí que Olga Moreno, su mujer y su representante, muchísimas gracias, Eva, por ese superchat, cobraban dinero. A ver, aquí lo que se va a juzgar es si Antonio David Flores se declaró insolvente, si él cobró dinero a través de terceras personas.
Yo me declaro insolvente, pero mi Miki cobra el dinero por mí, ¿vale? Y después mi Miki, por debajo de la cuerda, me suelta la pasta. Esto es lo que se va a juzgar. Y entonces dice que Olga Moreno y él y su representante, fijaros en la malicia, Olga Moreno y su representante cobraban estos cuartos para dárselos por debajo de la cuerda a Antonio David Flores. Ahora va a decir una cosa muy interesante Maika Vasco, pero me voy a adelantar. Cuando vosotros escucháis Olga Moreno y su representante, ¿quién os viene a la cabeza? Efectivamente, Agustín Etienne. Cuando la revista Lecturas incluye la palabra representante al lado de Olga Moreno en esa supuesta trama que estarían desviando fondos que habría ganado Antonio David Flores en base a sus entrevistas, apariciones televisivas, y lo habría desviado para que lo cobrase Olga Moreno y su representante para que después se lo diesen a Antonio David Flores, cuando escuchas su representante, lógicamente en tu cabeza suena Agustín Etienne. Pues no. Ahora va a hacer la misma pregunta Maika Vasco y va a explicar unas cositas. Bueno, vamos a ver. Luis Pliego ni se llamaba Bernarda ni tenía toto. Ni se llamaba Bernarda ni tenía toto. Pero quiero deciros que una vez más miente como un bellaco, si no fuma cosas raras, y una vez más siguen en la política de engañar a las mamachocho. Porque claro, si yo te digo a ti Olga Moreno y su representante, ¿qué habéis pensado todos? Agustín Etienne. Lo habéis pensado todos, ¿no? Pues no. Pues no, porque resulta que el representante, en el momento en el que sucedieron los hechos que se van a juzgar, no era Agustín Etienne. Era un tío, que me ha apuntado por aquí su nombre, que lo quería decir hoy, un tal Francesc Mohamed Parellada. Francesc Mohamed Parellada. Era entonces el representante de Antonio David Flores. Aquí Agustín Etienne no pinta absolutamente nada. Agustín Etienne no pinta absolutamente nada, como está diciendo Maika Vasco, que se ha ocupado minuciosamente de mirar quién era el representante en este pedazo directo que se ha marcado, y para nada tenía que ver Agustín Etienne. Pero claro, la revista Lecturas y Luis Pliego a la cabeza, ya que es el director, en su maldad absoluta con tal de destrozar a Olga Moreno, vete tú a saber si por orden de Rocío Carrasco y esas demandas que todavía no lo ha quitado, que ya explicó Antonio David Flores, se han encargado en no poner el nombre de esta persona que ha mencionado Maika Vasco para que en la cabeza del lector quede el representante y todo el mundo automáticamente piense en Agustín Etienne. Su maldad no conoce fronteras. Pero podrían haberlo dicho en el artículo. Y su representante, que entonces no era Agustín Etienne. Pero eso no. ¿Por qué escribe esto? Pues esto lo escribe porque quiere que todas las mamachicho en Twitter se dediquen a escribir en todos los hilos que Olga Moreno es cooperadora necesaria en el delito de alzamiento de bienes, que Agustín Etienne también enmerdara a todo el mundo. Y pregunto yo, si Olga Moreno cobraba... Pregunto, si Olga Moreno cobraba por Antonio David, ¿por qué a Olga Moreno no la han sentado en el banquillo de los acusados por ser cooperadora necesaria? ¿Cómo es posible que diga Luis Pliego que Olga Moreno y el representante cobraban por Antonio David y Olga Moreno se haya librado del banquillo? Fenómeno. No es que se haya librado del banquillo, o sea, sí es que se haya librado del banquillo, pero me refiero que no es solo que se haya librado del banquillo, sino que el juez, después de ver todas las pruebas y todo lo que aportó Rocíito para intentar meter a Olga Moreno en el saco de este juicio, el propio juez fue el que dijo Olga Moreno aquí no viene a cuento. Es más, Rocíito volvió a hacer una apelación para que Olga Moreno fuese incluida. Básicamente dijo, oye señor juez, que es que quiero que Olga Moreno sí que esté, porque fíjese usted que tal vez hizo esto. Y el juez volvió a decir, Olga Moreno no está en esta causa. O sea, tremendo el odio que tiene Rocío Carrasco hacia Olga Moreno, tremendo el odio que tiene Luis Pliego hacia Olga Moreno y Antonio David Flores por orden de Rocío Carrasco, y tremendo el directo que se ha marcado mi compañera Maika Vasco, que os invito a que vayáis a su canal, si os apetece por supuesto, y lo veáis completo. Ha estado muy interesante. Voy a dejar aquí el vídeo, si os ha gustado darle like, suscribiros, os mando un beso enorme y un saludito.